Me llamo Juan Pin Vilar, soy un artista cubano que se expresa a través del cine y la televisión, y estoy muy encantado de estar aquí en Casa de las Américas. He tenido la generosidad de poner el documental. Hasta el día de hoy no fue pública la anécdota. La primera vez que tú llegaste a Cuba, tú no tenías referencia de que te ibas a encontrar en esta ciudad. No. No es mi interés siempre es contar Cuba y contar lo que yo he vivido, con mis experiencias que son sui generis en muchos sentidos, tanto familiares como profesionales. Entonces, mi relación con esos músicos es una relación que viene desde niñez. No en el caso de Fito, por ejemplo, en el caso de Pablo, de Silvio y eso, es el mundo que estaba alrededor de mi casa, digamos, con los músicos, lo más importante o destacado dentro del panorama cultural iberoamericano o mundial. Pues realmente yo creo que Pablo, Silvio, o Leo Brauer o Chucho Valdés son tan universales como Stevie Wonder. No tengo la menor duda en eso, aunque no tengan el alcance mediático que hayan tenido otros, pues, de otros mundos y de otros universos. Entonces, si tienes esa posibilidad, yo lo que hago es, a través de lo que me parece importante de la vida de ellos en relación a la sociedad cubana, expreso entonces lo que yo siento. Siempre que tú seleccionas fragmentos de entrevistas, es tú estás haciendo donde estás incluyendo tú, estás dando tu opinión sobre lo que tú crees que deba ser contado. Y en mi caso es una excepción por contarle a los jóvenes, porque tengo hijos. No tengo el menor interés en que sea importante la obra, sino en que esa obra llegue a las generaciones más jóvenes y puedan comprender qué sucedió, o tener al menos un punto de vista sobre lo que sucedió en un país tan complejo y tan importante dentro del siglo XX mundial. Realmente me lo presenta Santiago Feliú, pero Pablo Milanés sí tuvo la generosidad, desde yo soy muy joven, en ese caso Varadero, de permitir que yo fuera y hasta a veces tuviera una habitación donde estar, ¿no? Pablo, que era el director del festival, propició eso. Entonces, es el festival donde va Fito. Fito no es una figura conocida realmente, casi empieza su carrera, tiene 23 años, ha hecho esas canciones que lo convirtieron en una figura, pero Pablo tiene que atender a los de su edad, que eran Chico Buarque y Humberto Giles, y me dijo, ve mañana al concierto que va a dar el argentino. Yo no era muy ligado al rock. Ve mañana al concierto te voy a presentar ese, tiene tu edad, y así lo atiende. Y entonces yo vi el show, pero ya cuando fui a verlo en la madrugada, estaba ya con Santiago Feliú. Entonces Santiago Feliú, quien me dice, Fito, pero en ese momento no nos hicimos caso. Yo tenía una relación personal con las personas que para él eran dioses. Para mí también, pero yo tenía la posibilidad de una relación personal con ellos. Y no fue hasta ahí nos vimos varias veces, el segundo viaje. Ya empezamos a ser amigos y ya después la vida. Es decir, nos hizo amigos, cosa que en esta coyuntura y en este documental se ve, se expresa y se nota claramente. Pero la idea siempre es que los jóvenes, mis hijos, comprendan
o se hagan una opinión lo más posible, lo más enjundiosa posible sobre lo que pasó en Cuba, de los cuales ellos son, como casi todos los jóvenes cubanos, una herencia de lo que... En esa Habana de los 80, escuchar por primera vez que alguien arranca una canción diciendo en esta puta ciudad. Y yo dije, bueno, eso será bueno, será malo. Hay un antes y un después en mi narración de Fito Páez. Yo se ve que era una figura un poco revoltosa, muy irreverente. Y creo que eso cae bien. Yo nunca me olvidaré la primera vez en mi vida que vi a Fito en un escenario en La Habana. Fue una conmoción. Él es un innovador. No, Fito es un hombre brillante, curioso, intelectualmente muy curioso. No es solo un artista que se expresa a través de la música. Fito es un hombre profundo. Cuando conversas con él, como se diría en la época de Machado, leído y escribido, de verdad, y con un profundo interés por aprender y crecer. Entonces, cuando llega a Cuba y tropieza con ese caudal de la música cubana, que es una de las reservas más importantes de la música del siglo XX, sobre todo por la apropiación de los ritmos y lo que le ha aportado a la rítmica en la música mundial, ¿no? Fito, lejos de ser alguien que lo ve desde lejos, se integra a eso. Ahí sí, gracias a Pablo Milanés. Y a través de Pablo entonces empieza a conocer las grandes profundidades y complejidades de nuestra música y de nuestra cultura. A diferencia de otras figuras, Fito desde el primer día se montó en una motocicleta con sidecar y andaba por toda La Habana, por los barrios, haciendo la vida que todo joven de 23 años de mi generación hacía. Otros vivían dentro de los hoteles o iban a casa de figuras, a fiestas, pero Fito andaba con nosotros. Se metió de lleno, ¿no? Andaba con nosotros. Es decir, es un hombre que conoce bastante, ¿no?, al cubano, a los cubanos. Y con esa curiosidad intelectual siempre se integró. Entonces, su relación, que era obviamente de una admiración por el liderazgo de la revolución, se va desgastando. Porque el liderazgo se va desgastando también. Entonces, vaya, como hombre que va creciendo intelectualmente, comprendiendo dónde es que debes depositar tu amor, tu solidaridad y cada vez, obviamente, te vas separando más de ese liderazgo, en muchos sentidos, medieval, y vas solidarizándote más y comprendiendo más qué es lo que realmente sucede. Por eso él ha tenido la necesidad de aclarar: yo no soy amigo del gobierno cubano, yo soy amigo del pueblo cubano. El shock Habana, la piña Habana, termina en el amor después del amor. Entonces, cuando terminamos el amor después del amor, dije, ok, vamos a cerrar, pero vamos a cerrar en La Habana. Era el periodo especial. Fito iba a tocar en la Plaza de la Revolución. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Fito se convierte en un factor movilizativo muy fuerte que atrae a muchos jóvenes y que nosotros siempre usamos en esos años. Muchachos, ustedes tienen 30 años, son jóvenes, tienen que dudar. Les decía que no podían comerse el cuento. Un grupo de delincuentes que encabeza el ministro de Cultura cubano, de delincuentes, literalmente delincuentes, decidieron comportarse como delincuentes y apelar a un fanatismo religioso por las figuras, casi en este sentido, como si fueran ayatolas. ¿Sí? Estas figuras no se pueden tocar, ¿no? Y decidieron, a nombre de esa pasión
estúpida y a nombre de una ideología mal encaminada a la sociedad, impuesta, digamos, a nombre de eso decidieron robarse un material, difundirlo. ¿Por qué se robaron el material? Bueno, la represalia no es el documental. El documental no tiene nada para eso. La represalia es conmigo. Primera, porque desde el 2007 hay un montón de personas que empezaron a conspirar contra el gobierno que entró, que es el de Raúl Castro. Ese grupo de personas que están ahí, solo que están detrás de este hecho, intentaron inclusive utilizarme a mí para eso. Y yo no me presté. Pero no me presté porque estuviera a favor de los otros, sino porque yo creo que también los verdugos tienen que hablar y contar su punto de vista cuando son cabezas de turco, que es algo que nunca el gobierno cubano ha permitido. Tú eres el chivo expiatorio y la cabeza de turco de una política que se consensuó mucho más arriba de ti, pero todo termina en ti. Entonces ese grupo de conspiradores le tienen tanto pánico a los generales, pero tanto pánico a los generales porque saben que los generales los desprecian, porque esa es la vida real de eso, ¿no? Que entonces, para poder quedar bien con sus amos y con las personas que ellos saben de los cuales depende no solo su sustento, sino su vida, deciden siempre tratar de encontrar un chivo expiatorio o de hacerle daño a alguien. Y en este caso, enfocaron en mí. Hay cosas que yo no voy a decir en cámara, porque no tienen sentido, pero si no se comprende por la ferocidad en que me fueron encima, que detrás de eso hay un mundo de turbulencias políticas complejas, ¿no? Cuando ves el documental, crees que son estúpidos. Buenas noches, La Habana. Buenas noches, toda Cuba. Sin el episodio Habana no hubiera sido nada mi vida.